con el doctor Diego Bauzo, que es médico neurólogo, que es miembro de la Sociedad Neurológica Argentina. Y bueno, no es la primera vez que hablamos sobre este tema, pero siempre surge en las preguntas de nuestros oyentes. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Por qué no empezamos para nuestros oyentes, si nos puede describir o definir qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad neurológica degenerativa, progresiva, crónica, que afecta el sistema nervioso, y al afectar el sistema nervioso da ciertas manifestaciones en forma progresiva. Las más comunes son las motoras, las que uno conoce habitualmente, relaciona con el Parkinson: el temblor, tener un poco de rigidez, un poco de lentitud, trastornos de postura, de equilibrio, pero en realidad la enfermedad puede dar otras manifestaciones no motoras, desde trastornos de estado de ánimo hasta trastornos del tubo digestivo, trastornos olfatorios, etcétera. ¿Hay diferentes grados de la enfermedad? Sí, hay enfermedades, digamos, la enfermedad generalmente cuando empieza en un estadio leve y que responde muy bien al tratamiento, y luego cuando va progresando con el correr del tiempo, va avanzando y puede llegar hasta estados muy, muy avanzados y ser realmente muy limitante. Y también varía de la manera en que avanza la enfermedad, o... La enfermedad en general tiene un curso crónico y progresivo, pero de forma lenta, ¿no? Es una enfermedad que avance muy rápidamente, pero avanza a lo largo de los años, con, digamos, el promedio de avances son de 10 a 15 años, lentamente, y los pacientes durante mucho tiempo mantienen sus funciones vitales todavía conservadas, por supuesto que con ciertas limitaciones, pero pueden realizar sus tareas diarias, ya sea sociales, familiares, laborales, etcétera, que es el objetivo que nosotros buscamos con nuestros tratamientos, ¿no? Y si alguien en la familia tuvo un familiar directo, padeció Parkinson, sí. ¿Qué probabilidades hay que los hijos la padezcan? Hay una probabilidad baja, pero existe, que es un poco más aumentada que la población general. No se sabe con exactitud, pero se sabe que quien tuvo un familiar con Parkinson tiene un riesgo mayor que cualquier otra persona de la población general que no lo ha tenido. De todas formas, la gran mayoría de los pacientes con Parkinson que nosotros vemos son casos esporádicos, o sea, es un miembro dentro de la familia y no hay una clara transmisión genética ni una clara transmisión de padres a hijos. Eso le iba a preguntar, ¿es genético siempre o hay algún tipo de tal vez anomalía o problema previo que pueda llevar a esos síntomas? Bueno, desgraciadamente no sabemos todavía por qué se produce el Parkinson. Sí sabemos que hay un porcentaje menor, un porcentaje pequeñito, alrededor del 5, entre el 5 y el 10%, que sí hay una herencia genética y sí se transmite dentro de la familia, pero la gran mayoría de los casos, más del 90%, no la hay, y es un miembro de la familia que lo padece, y realmente no se sabe por qué, no se sabe si hay cierta predisposición genética, que algún factor ambiental hace que se manifieste en él y no se manifieste en otro miembro de la familia, pero eso todavía no lo sabemos. ¿Y hay medicamentos que puedan desencadenar un cuadro similar al Parkinson? Sí, eso en realidad mucho no lo sabe la población general, pero hay muchos medicamentos que se usan de rutina, que usados con abuso o en forma crónica, a veces dan cuadros similares al Parkinson, que son parkinsonismos farmacológicos, y que, bueno, dan todos los síntomas parecidos. ¿Y algún ejemplo tiene como para que...? Sí, hay medicamentos que se usan para, por ejemplo, para las náuseas o para los vómitos, para los trastornos intestinales, como el Reliberan o la metoclopramida, que son drogas que si uno toma en forma crónica puede dar parkinsonismo, medicamentos psiquiátricos que si uno toma en forma crónica puede dar parkinsonismo, vasodilatadores que si uno toma pueden dar parkinsonismo. Hay muchas drogas. Aquí en este programa siempre tratamos de preguntarnos cómo tener una mejor calidad de vida y teniendo en cuenta que, por suerte creo, ¿no? Los avances científicos y también la conciencia por parte de la población hace que la gente viva más años. Digo, eso también favorece que haya más casos de Parkinson, ¿no? Y hay algunos ahí, se están realizando estudios para que haya nuevos tratamientos, digo, porque el tratamiento del Parkinson siempre viene siendo el mismo, ¿no es cierto? Sí, el tratamiento para el Parkinson, se basa en una droga que es la levodopa desde hace 40 años aproximadamente, y si bien todos los años o casi cada pocos años salen drogas nuevas, son todas drogas que en realidad complementan y se hacen tratamientos coadyuvantes con la levodopa, pero no han llegado a reemplazarla.
Desgraciadamente no hay hasta ahora ningún tratamiento en vistas que vaya a reemplazar en corto plazo ese fármaco. Sí hay muchos, hay una gran familia de fármacos que se utilizan junto a la levodopa o a veces antes de la levodopa para tratar el Parkinson. O sea, en realidad contamos con muchas armas, si bien la más poderosa todavía no está en vista de que pueda ser reemplazada, desgraciadamente. ¿Y los tratamientos quirúrgicos que a veces han surgido como novedades han dado resultados? Sí, los tratamientos quirúrgicos son muy exitosos, si uno tiene en claro qué objetivo es el que busca con el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico del Parkinson no es un tratamiento curativo de la enfermedad, no es como una cirugía que uno que extirpa algo y quita la enfermedad. En realidad los tratamientos quirúrgicos del Parkinson lo que hacen es modificar cómo se manifiesta la enfermedad y cómo uno responde al tratamiento de la enfermedad farmacológico, pero no altera el curso o el avance o la progresión biológica de la enfermedad. Entonces esas cirugías del Parkinson están reservadas en general para pacientes avanzados y que tienen muchas fluctuaciones y complicaciones motoras y responden mal al tratamiento o responden bien al fármaco, pero el fármaco le crea gran intolerancia, entonces están mal con el fármaco, mal sin el fármaco y bueno, requieren otro tipo de abordaje, en este caso el terapéutico podría ser la cirugía. Entonces un porcentaje de pacientes sí se beneficia con este tipo de cirugía. ¿Hay diferencia en el avance de la enfermedad cuando es diagnosticada a una edad, qué sé yo, después de los 70 años, sí, o cuando es diagnosticada, no sé, a los 40, digamos? Sí, ¿es diferente general, la enfermedad en sí? Sí, las manifestaciones son similares, pero el curso suele ser más agresivo en la gente joven, digamos. Cuando uno es joven con Parkinson, tiene muchos más años de vida por delante también, y tiene muchos más años de vida con fármacos, y los fármacos también traen sus complicaciones y fluctuaciones, etcétera. Entonces en la gente joven es donde uno tiene que tener más racionalidad al tratarlos y tiene que estar, ser cuidadoso cómo empieza el tratamiento y cómo lo sigue, porque como uno empieza a tratarlo al principio de la enfermedad, también es como va jugando un poco el futuro de la enfermedad. La gente mayor que empieza con Parkinson, muchos de ellos responden bien a la terapia y de a poquito se los puede ir tratando y llevando más o menos bien. ¿Y cuál es la conducta ideal que tiene que tener un familiar de un paciente con Parkinson? Bueno, un familiar con paciente con Parkinson en principio tiene que estar al tanto de la enfermedad, conocer de qué se trata la enfermedad, saber que el cónyuge o el familiar cercano va a tener ciertas manifestaciones que pueden ser motrices y a veces pueden ser de otro tipo. Por ejemplo, puede tener trastornos conductuales, trastornos de estado de ánimo, de distinta índole, que van a estar relacionadas con su enfermedad, saber aceptarlas y por supuesto acompañar al paciente. Hay un montón de cosas que se puede hacer en la familia y con el paciente para apoyarlo y para mejorarlo. De hecho, el tratamiento farmacológico solamente es una parte del tratamiento del Parkinson, ¿no? Uno tiene muchas otras armas, terapia kinesiológica, foniátrica, etcétera, y todo lo que estimule al paciente desde el punto de vista mental como físico lo va a ayudar a que permanezca durante mucho más tiempo bien. O sea, la familia es muy importante en todo esto y en apoyar y en llevar al paciente por buen rumbo también. Doctor, hay un trabajo que se publicó en la revista Neurology que, si bien uno podría, no es el tema de la entrevista, digamos, hablar del artículo, pero habla que un estudio hecho en Canadá encontraron que pacientes que habían consumido cafeína mostraban una reducción de los problemas motores que se asocian al Parkinson. Sí. ¿Esto se ve? ¿Esto es real? ¿Usted qué experiencia tiene con esto? Desde mucho tiempo atrás se está tratando de asociar a la cafeína primero como con efecto neuroprotector, o sea, como que la gente que toma más café tiene menos chances o riesgos de desarrollar el Parkinson. Y se han publicado varios trabajos al respecto a lo largo de los años, por lo menos en los últimos 15 años, y todos son bastante consistentes en eso, en que los pacientes que consumen más café tienen menos chances de producir Parkinson. Y de hecho el que toma café aparentemente también, el curso de la enfermedad sale un poquito más benigno. De todas formas, no está demasiado claro si el café en sí mismo ejerce un efecto protector o neuroprotector de la enfermedad o si en realidad los pacientes con Parkinson tienen una personalidad que siempre tratar de ligar a la personalidad del Parkinson premórbida, o sea, antes de tener los síntomas de que son a veces gente un poco más rígida, con mentalidades más estructuradas, etcétera, que a veces
lo lleva a consumir menos café por eso, y bueno, hay distintas teorías, pero en realidad sí, el café tendría cierto efecto protector. También se ha asociado al cigarrillo, a los fumadores, que aparentemente los que fuman tienen también menos chance de tener Parkinson. Ajá. Por supuesto que nadie recomendaría que Sí, fumen, claro, que nadie tienen más chance De morirse antes. chance de tener otras enfermedades mucho más graves, Sí, muchas antes, graves, ¿no? claro. Pero bueno, de todas formas el café hay que tener en cuenta que quien tiembla, el Parkinson, digamos, es una enfermedad que produce temblor, si bien no es la única y ni es la más frecuente, pero es una que produce temblor. El café puede aumentar francamente el temblor, así que Claro, mucho claro. cuidado, que quien tome, digamos, quiere tener una enfermedad que tiemble y quiere tomar café para mejorarse, en realidad probablemente empeore, en el sentido de que los síntomas se pueden acentuar, ¿no? Más allá del café y de esta pregunta, ¿no?, que trajo el doctor acá, ¿hay alguna manera de prevenir el Parkinson? No conocemos ninguna manera de prevenir el Parkinson al momento. No tenemos, si ya tiene una familia, uno le puede decir al otro, dice, mira, hace tal cosa para no tener Parkinson en el futuro. Desgraciadamente eso no lo conocemos. Sí sabemos que cuanto más activo esté sea la persona desde el punto de vista mental y físico, menos chances tienen cuando tenga edad avanzada de entrar a una enfermedad degenerativa, ya sea Parkinson, Alzheimer o alguna otra. En general, cuando uno controla los factores de riesgo cardiovasculares, mantiene una vida activa desde el punto de vista físico y mental, los riesgos de tener este tipo de enfermedades degenerativas también disminuyen. O sea, en general, eso es una recomendación adecuada para todos. ¿Los síntomas precoces siguen siendo, como yo había estudiado, me acuerdo, rigidez, actinesia y temblor? Sí, en realidad esos son los síntomas cardinales de la enfermedad. La enfermedad justamente se define por tener lentitud o falta de movimiento asociada a rigidez y temblor. En realidad los síntomas más precoces se ha descubierto en los últimos años que en realidad no son motores. En general son de otra índole. Por ejemplo, perder el olfato. Por ejemplo, tener constipación crónica. Por ejemplo, cambiar el estado de ánimo y tener un ánimo depresivo. O sea, aparentemente tener trastornos del sueño también previo a tener los síntomas motores. O sea, cada vez ahora se habla como que hay un estadio premotor de la enfermedad de Parkinson, pero bueno, todavía no está claro cómo hacer el diagnóstico en esos pacientes, ¿no? Porque en general la gente no se queja de pérdida de olfato, ni de un trastorno del sueño muy importante, un trastorno de estado de ánimo es muy común en toda la población. O sea, pero bueno, uno sabe, preguntando retrospectivamente, que se encuentra con esos síntomas. O sea, la enfermedad en realidad cuando se empieza a manifestar desde el punto de vista motriz, aparentemente ya ha empezado ya muchos años antes. Por eso también es difícil prevenirla, porque cuando la estamos agarrando, en realidad la estamos agarrando cuando ya se está manifestando, pues empezó hace tiempo. Claro. Bueno, doctor, le agradecemos mucho esta comunicación. Les agradezco a ustedes y el interés en la enfermedad y en que podamos difundir un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Diego Bauzo, médico neurólogo, miembro de la Sociedad Neurológica Argentina, y nos daba algunas pautas sobre esta enfermedad que desconocemos mucho, ¿no?